Bienvenidos a un nuevo video en el que buscamos conocer un poco más en profundidad nuestra Biblia. Hoy vamos a hablar del libro que contiene los acontecimientos más importantes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de Éxodo. Bien, por la costumbre de adjudicar a los libros una palabra con las que comienza el mismo, es que los hebreos llaman a Éxodo Shemot, ya que el libro comienza diciendo Be'ele Shemot, y estos son los nombres de. Pero la Septuaginta, la traducción al griego, le puso el nombre de Éxodos, que significa salida o partida, en referencia al evento crucial que narra este libro, el cual es la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Se ha discutido mucho acerca de la fecha del Éxodo. La cronología bíblica lo ubica 480 años antes del reinado de Salomón, allá por el 1446-1447 a.C. Este dato es avalado por el relato del libro de Jueces y por el mismo relato del libro de Éxodo. Basado en descubrimientos arqueológicos, se propuso una fecha un tanto más tardía, ya alrededor del 1200 a.C., aunque otros descubrimientos posteriores dan más veracidad a la fecha más temprana, a la fecha bíblica. El Éxodo continúa la narración del Génesis. Es una narración de tipo histórica y teológica. Moisés se sirve de varias formas literarias para hacer más vívida la experiencia del lector. Entre esas formas literarias vemos la narrativa, la poesía, la legislativa, la instructiva e incluso la épica. A grandes rasgos podemos dividir la estructura del Éxodo en dos grandes partes. La primera, que mira hacia atrás a los grandes eventos de salvación y está escrita en una prosa épica. Mientras que la segunda mitad toma un tono más instructivo, un tono más legislativo y apunta hacia adelante, a la conformación del pueblo para la conquista de la tierra prometida. Pero si miramos un poco más en detalle, podemos dividir esta estructura en 5 grandes relatos. El primero es el de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. El segundo es su camino hasta Sinaí para recibir la ley de parte de Dios. En tercer lugar, vemos que Dios le da a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo y para instituir el sacerdocio. En cuarto lugar, nos encontramos con la apostasía del pueblo en la construcción de un becerro de oro. Y en quinto lugar, vemos cómo se concreta el proyecto de construcción del tabernáculo. Génesis termina con la nación de Israel habitando en la tierra de Gosén en Egipto. Éxodo retoma este relato diciéndonos que eran aproximadamente 70 personas las que llegaron a la tierra de Egipto, probablemente bajo el gobierno de los hicsos semíticos en Egipto. El relato pega un salto 400 años después, cuando nos dice que se levantó un rey que no había conocido a José, y probablemente se trata de el inaugurador de la 18ª dinastía en Egipto, Amosis I. Probablemente fue él quien empezó con la opresión hacia los hebreos, mientras que el éxodo en sí se dio bajo el mando de Tutmosis III. Y así como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob habían sido los protagonistas humanos de la historia del Génesis, en Éxodo ese papel lo pasa a ocupar primordialmente Moisés. Moisés es cuidado providencialmente por Dios desde su nacimiento. Nos recuerda mucho a la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando Faraón ve que el pueblo hebreo crecía y crecía, manda a matar a todo varón recién nacido.
de los hebreos. Los padres de Moisés lo esconden durante los primeros meses y luego, ya al no poder esconderlo más, deciden dejarlo a la deriva en el río Nilo en una pequeña arca. La historia nos dice que es la propia hija de Faraón quien encuentra al bebé en el río y lo manda a que sea educado por una nodriza hebrea, que resulta ser justamente la misma madre de Moisés. Entonces Moisés crece recibiendo la mejor educación disponible en ese tiempo en el mundo, creciendo como un general egipcio, pero al mismo tiempo consciente de sus raíces hebreas. Y es por eso que, viendo cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, él hace justicia por mano propia y lo mata. Al ver que ese hecho se había conocido, Moisés escapa de Egipto a la tierra de Madián, donde pasa sus próximos 40 años cuidando las ovejas de quien se convirtió en su suegro Jetro. Es ahí que Dios se le revela, en una zarza ardiendo, como Yahvé, como Jehová, como el gran yo soy, y lo manda a liberar a su pueblo de la nación de Egipto. Es así que en esos primeros 80 años Moisés recibe tanto la instrucción militar, tanto la instrucción académica, que luego le permitió escribir el Pentateuco, pero al mismo tiempo en Madián recibió la instrucción de Dios para poder guiar y pastorear a su pueblo en el desierto. Así es que Moisés se convierte en el mediador del juicio contra Egipto, pero también el mediador de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. El mediador de la revelación de Dios en Sinaí, pero también el mediador para suplir las necesidades del pueblo en el desierto. El mediador para recibir la ley de Dios, pero también el mediador para suplicar perdón por el quebrantamiento de esa ley. En el Éxodo se desarrollan tres temas principales. El primero es la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto en cumplimiento del pacto hecho por Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En segundo lugar, la revelación de Dios en Sinaí para la ratificación de ese pacto a través de la entrega de la ley. Y en tercer lugar, la morada de Dios en medio de su pueblo a través del tabernáculo. La liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto es el hecho poderoso sobre el que se basa toda la revelación veterotestamentaria. Este hecho no deja lugar a dudas de lo sobrenatural que fue. Dios lo hace a través de enviar 10 plagas que atacan directamente las divinidades egipcias y a través de las cuales Yahvé o Jehová se revela como el único digno de toda adoración. La última de estas plagas fue la muerte de los primogénitos en Egipto, y ese fue el momento en que se celebró otro de los acontecimientos más importantes, la celebración de la primera Pascua. Dios manda a los hebreos a sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de las puertas de cada casa. Esa noche el ángel de Jehová pasó por todo Egipto matando a todo primogénito, pasando por alto las casas que habían sido rociadas por la sangre del cordero. Y como si fuera poca demostración de poder, luego de la salida de Egipto, Dios hace otra gran obra poderosa al abrir el mar Rojo en dos y permitir que el pueblo saliera de ese lugar, echando a la mar a quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Pero la liberación de la esclavitud en Egipto no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para que el pueblo liberado se convirtiera en una nación santa, en un reino de sacerdotes que sirviera al Dios verdadero. Dios no solo se reveló al pueblo a través de la liberación de la esclavitud, no solo se reveló al pueblo a través de proveer para sus necesidades en el desierto, sino que se reveló ratificando el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob y entregándole su ley al pueblo.
Y por último vemos que gran parte del libro se enfoca en las instrucciones que Dios da para la construcción del tabernáculo y de la institución del sacerdocio, demostrando cuán importante es que Dios more en medio de su pueblo. Era esta presencia especial de Dios la que diferenciaba al pueblo de Israel de las demás naciones. La teología que nos aporta Éxodo es abundante. Podemos ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Dios se acuerda de su pueblo, ve su aflicción y actúa en consecuencia por pura gracia. El Éxodo también nos revela la obra de redención de parte de Dios. Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Luego hace un pacto con ese pueblo y habita en medio de él. Y a pesar de que el pueblo muchas veces es infiel, Dios permanece fiel. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Éxodo es uno de los libros del Antiguo Testamento donde más claramente podemos ver a Cristo, así como un cordero fue sacrificado para que todas aquellas casas que eran rociadas por su sangre sean pasadas por alto en el juicio de Dios. De la misma forma Cristo murió para que todos aquellos que son rociados por su sangre, es decir, todos aquellos que depositan su fe en Él, sean liberados de la ira de Dios. La Pascua entonces apuntaba a una liberación pasada de la esclavitud en Egipto, pero también apuntaba a una liberación futura, al acto de Cristo en la cruz, que nos libra de la esclavitud ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y Moisés mismo es otro tipo de Cristo, no solo en su papel de libertador, sino también en su papel de mediador de un nuevo pacto y en su papel de intercesor entre Dios y el pueblo. Pero también vemos otros tipos de Cristo en el maná, el pan del cielo, el pan de vida, y en la roca, que es Cristo, esa roca de la cual brotan ríos de agua viva. Y así como la gloria de Dios llenó el tabernáculo, de la misma forma el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra griega que se traduce como habitar en medio de nosotros literalmente significa que Dios puso su tabernáculo en medio de nosotros cuando Cristo descendió encarnado. Entonces Éxodo nos narra la historia sobre la que se basa la identidad del pueblo de Dios, una identidad basada en la redención y el pacto con el fin de servir a Dios. Y vos contame, ¿qué otro tipo de Cristo, qué otro símbolo de la persona de Jesucristo encontrás en el Éxodo? Déjamelo en los comentarios y dale like al video si te gustó, compartilo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal que es gratis, activa la campanita si no te perdés ningún video. Nos vemos en la próxima.